Es obvio que la pandemia ha abatido la región, la libertad, sobre todo las poblaciones vulnerables y sobre todo en las condiciones laborales del comando COVID, de los trabajadores de salud. ¿Cuál es la posición de llegar al poder? ¿Cuáles serían las primeras actividades con respecto al sector salud? Muchas gracias por la pregunta. Esa es la preocupación que tenemos como Juntos por el Perú. Una de las prioridades, hemos dicho que debemos respetar que la salud sea garantizada como un derecho humano. Y en ese sentido nosotros estamos planteando que el incremento del sector de salud debe incrementarse para que cumpla con los estándares que la OMS ha indicado. No menos del 6% del Producto Bruto Interno deberíamos tener destinado en nuestro país para garantizar mínimamente la salud de nuestra población. Nosotros somos el tercer peor país en inversión pública en salud. Solamente estamos por encima de Haití, que es el país más pobre de América Latina y el Caribe, y por encima de Venezuela, que sabemos la crisis económica y política por la que está atravesando. No puede ser que después de tantos años de crecimiento económico, nuestro país siga postrado con una salud abandonada. Planteamos por eso un sistema único de salud, que integre el sistema de salud que está en el MINSA, que tenemos en ESalud, que lo tiene la policía, que lo tienen las Fuerzas Armadas, una distribución distinta por diferentes áreas, integrarlo. Pero además también una propuesta concreta que estamos planteando es que se respete, que el gobierno regional, modificar la ley del gobierno regional para que ya no sean solamente los cargos, las direcciones de las redes de salud, las direcciones de los hospitales, puestos a dedo, puestos por amiguismo o puestos por devolver favores políticos a los partidos que se encuentran de turno, y que puedan ser, como bien lo señala el último reglamento publicado de la Ley de Rectoría del Ministerio de Salud, cargos que cumplan con perfiles técnicos con las personas idóneas, porque lo que ha demostrado la gestión de este gobierno regional es catastrófico. Solo en cifras oficiales estamos llorando ahora a más de 4.000 personas que han fallecido producto del COVID. Y además más de cerca de 5.000 niños y niñas que se han visto obligados a desertar, a dejar de estudiar en nuestra región de la Libertad, producto también de esta pandemia. Entonces, planteamos, entre otras medidas, estas concretas. Para complementar la respuesta que ha dado la compañera, hay cosas concretas, compañeros, que se pueden hacer. Eso es importantísimo. Miren, los países que han trabajado el tema de la atención primaria de salud, los países que han trabajado el tema de la prevención, de la medicina preventiva, no correctiva, son los que mejores han podido enfrentar la pandemia. Esto está clarísimo. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, nosotros tenemos juntas vecinales, tenemos comedores populares, tenemos organizaciones de base, en la sierra tenemos las rondas campesinas, ¿no es cierto? ¿Por qué no darle atribuciones a ellos para que se hagan procesos de contención por manzanas? Que sea la misma población la que se organice, identifican a una persona que está con el COVID, inmediatamente se hace el proceso de contención. Son ellos los principales, o sea, la sociedad civil es la que ha demostrado siempre que es la que mejor se organiza. Eso significa que el Ministerio de Salud no puede estar en manos o de manera aislada, sino que tiene que haber una estructura única para que la administración sea única, el tema financiero sea único y las competencias sean también trasladadas a los gobiernos locales y regionales para que de manera organizada se pueda atender este tema de la pandemia. Eso es clave. Si nosotros lo hacemos en nuestros barrios, en realidad podemos tener mejores resultados y no lo que estamos pasando. Gracias. Si hay alguna otra pregunta por parte de los medios, que sea breve y concisa, por favor. Muchas gracias. Hemos escuchado diferentes temas de agricultura, de educación, de salud y temas muy importantes que ustedes están tocando, que benefician precisamente o beneficiarían a los agricultores, a los profesores, a los estudiantes en general y a la nación entera. Pero hay un tema que es un azote, es un flagelo que también significa atraso del país, y es la corrupción.
Es posible que de ustedes salgan 2 candidatos representando a nuestra región La Libertad. De llegar al Congreso de la República, alguno de ustedes puede responder, ¿vendrían a fiscalizar al alcalde provincial, a los alcaldes distritales, al gobernador regional, a los alcaldes provinciales de la región y a todas las instituciones públicas? Porque dentro de los 30 años que tengo como periodista, no hay ningún congresista que haga ese trabajo de fiscalización, que es muy importante. ¿Alguno de ustedes puede responder la pregunta? Bueno, primero agradecer la pregunta y dando respuesta, sí, yo creo que los congresistas deberían de estar abocados a lo que es una de sus funciones principales. La labor del congresista es la de legislar y la de fiscalizar, no solamente desde su escritorio, no solamente desde su oficina, tienen que hacer pues el trabajo de fiscalización desde también los espacios donde fueron elegidos, entiéndase sus regiones, entiéndase las regiones con cada una de sus provincias. Y para eso los congresistas cuentan con asesores, no es que solo van a hacer el trabajo titánico de la lucha contra la corrupción, cuentan con la sociedad civil organizada. Lo que tiene que hacer el congresista es coordinar con la sociedad civil organizada, coordinar con el Ministerio Público, coordinar con las distintas instituciones del Estado. Para eso se le dio esa función de fiscalizar. Además, en el tema de combatir la corrupción, debemos de ser inflexibles con aquel funcionario público que mete las manos en las arcas del Estado y afecta a la población. Y de ahí muchas de las carencias que no pueden ser sustentadas luego con el presupuesto nacional. Hemos perdido millones y seguimos perdiendo producto de la corrupción. Entonces tenemos que hacer efectivas las penas, porque ahora sucede, y lo hemos vivido acá nosotros los trujillanos, que hay alcaldes que resultan sentenciados y muy gallitos ellos se quedan todavía en su sillón esperando la decisión de segunda instancia, y todavía quisieran ellos que en casación. Entonces la pena debería de cumplirse a primera instancia cuando se comprueba esta autoridad ha sido corrupta. No tenemos que esperar una doble instancia, señor. Usted un paso al costado. Entonces, penas efectivas. Miren de cuántos candidatos, de cuántas autoridades nos hubiéramos librado, ¿no? Encima se les permite postular, o se les permitía postular. Entonces tenemos que endurecer las penas que castiguen de manera efectiva a esa clase corrupta. Tenemos que velar también por una independencia real y efectiva de los poderes del Estado. Vemos, y esto con mucho cuidado y con mucha lástima, de que los gobiernos de turno, llegados, lo que buscan es blindarse. ¿Y cómo? Manipulando los hilos para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, para colocar a los funcionarios de los organismos constitucionalmente autónomos. Y entonces tenemos que cambiar esas leyes que permitan no tener luego poderes contaminados por el gobierno de turno. Y así podríamos combatir de manera efectiva o avanzar en la lucha contra la corrupción. Esas son algunas de las propuestas, señor revista. Muchísimas gracias. Para complementar lo que acaba de manifestar Carlos, hay un aspecto central con el tema de combate a la corrupción y la delincuencia, la violencia en general aquí en nuestro país. Es sobre todo la participación de la organización civil, porque
Durante un buen tiempo se han endurecido las penas para combatir la delincuencia. De igual manera, está penalizada la corrupción. Si bien es cierto, son medidas concretas y efectivas como la independencia de los poderes, pero existe solamente una actitud reactiva cuando sucede el hecho, sucede el acto, pero no existen políticas de prevención para ello. Por eso que el tema educativo es importante en este aspecto, como también lo es el empoderamiento de las organizaciones civiles para que exista una nueva participación democrática, lo que nosotros llamamos la democracia directa. No quedarnos solamente en la democracia representativa. Tenemos que avanzar en la participación organizada de las organizaciones civiles y de esa manera, en forma conjunta, tener que atacar, tener que solucionar este problema de la corrupción y el problema de la violencia en nuestro país. No sé si habría alguna otra consulta de los medios. Sí, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Trujillo en la Mira. ¿Tienen alguna propuesta para, del mismo modo, combatir contra la delincuencia, pero que ocurre en las calles, o que está relacionado también con los feminicidios que han habido últimamente? Buenos días con todos. Un punto muy importante, como hemos hablado anteriormente, es la lucha contra la corrupción, ¿no? Y un tema que abarca es cómo luchar la delincuencia urbana, ciudadana. Ahí podríamos crear, de mi punto de vista, por ejemplo, organizaciones como juntas vecinales, pero así como hacen los ronderos, que entre ellos se cuidan, vigilan, también nosotros deberíamos hacerlo como juntas vecinales, organizaciones ronderas urbanas, para poder luchar entre nosotros mismos cuidarnos, porque también eso abarcaría para poder destruir, digamos, la delincuencia que ocurre en ese momento, ¿no? Y también trabajarlo simultáneamente con seguridad ciudadana, pero creo que más que nada enfatizar en las organizaciones urbanas, en las rondas urbanas, que podrían ser muy buenas y efectivas. Sí, yo quisiera complementar sobre el tema de seguridad ciudadana. Sin duda, por ejemplo, el problema del crimen organizado, sobre todo, es un gran problema en nuestra región, en la macrorregión norte en general. Y ahí necesitamos, y quisiera hablar sobre eso también, estamos planteando desde Juntos como por el Perú, y lo hemos exigido, y hasta ahora el gobierno del señor Sagasti no lo ejecuta, una reforma de la policía. Necesitamos una reforma integral de la policía, y esta propuesta no es en contra de la policía. Recordemos que los mismos efectivos policiales son los que sufren la corrupción tremenda que hay dentro de esta institución. ¿Acaso no son ellos los que se han visto perjudicados en su salud cuando los corruptos de su institución han terminado comprando mascarillas inservibles, EPS que no les servían para garantizar su salud? Entonces necesitamos urgentemente que se trabaje también contra la corrupción en la institución policial, y eso va a ayudar muchísimo a poder vencer el tema de la delincuencia. Pero el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana es un problema mucho más complejo, que no solamente se va a revertir con un mayor trabajo dentro de la policía, con mayor servicios de inteligencia dentro de la policía, sino que especialmente con un trabajo también preventivo. Si no prevenimos, si no ofrecemos a los jóvenes, a los adolescentes, oportunidades para que puedan desarrollarse en el arte, en la cultura, en la educación, oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, entonces va a ser mucho más complicado que empecemos a tratar de luchar contra la delincuencia. No es solamente atacar la delincuencia misma en su proceso, sino que también debemos atacar las causas. Y una de las grandes causas, así como la corrupción, es precisamente las desigualdades sociales y la falta de oportunidades que hay en nuestro país
para millones de jóvenes. Entonces también estamos planteando eso. Y respecto al tema de los feminicidios, más de 130 mujeres que han sido asesinadas solo por el hecho de ser mujeres en nuestro país el año pasado. Tenemos también miles de mujeres desaparecidas en nuestro país. Ni la pandemia, ni durante la cuarentena, ese problema ha menguado. Entonces, ¿se han incrementado las penas? Sí, se han incrementado. ¿Se han hecho cambios positivos en el marco legal? Así es, se han hecho. Pero esto también es un problema estructural y un problema cultural, que tenemos que cambiarlo con educación. El enfoque de género, nosotros planteamos una defensa del enfoque de género en la educación. Necesitamos además también plantear unas nuevas formas de convivencia, y desde Juntos por el Perú nosotros planteamos que el Perú debe tener por lo menos el 1% del Producto Bruto Interno para el sector de cultura, y con este sector de cultura planteamos también que está muy relacionado para evitar los feminicidios, para cambiar esa lógica de una cultura machista, de una cultura violenta, para acabar y menguar con la inseguridad ciudadana, y también muy vinculado con el tema de la salud mental, que sin duda hay una relación también ahí grave, ¿no?, con los problemas que tenemos, que se van haciendo lamentablemente todavía reproduciendo con las violencias de género que vivimos en nuestro país, sobre todo atacando a nuestras niñas y adolescentes, a las personas más vulnerables. Y por último, lo que les decía hace un momento, la Política Nacional de Cuidados que planteamos desde Juntos por el Perú, ¿qué propone? Que el Estado se haga cargo, pues, que se haga cargo del cuidado de nuestros niños y de nuestras niñas. Sabemos que las mujeres que trabajan en la agroindustria se levantan desde las 3 de la mañana y las recogen a las 4 de la mañana y no llegan a sus casas hasta las 8 o 9 de las noches. Y muchas de ellas son madres solteras, otras que tienen pareja, sus esposos también trabajan. ¿Dónde está el Estado para proteger a esos niños y niñas y adolescentes que se quedan durante el día sin la guía materna y la guía paterna? ¿Es culpa de las mujeres? ¿Es culpa de los padres que salen a trabajar? No, los madres y padres están saliendo a dinamizar la economía que sostiene este país. Es culpa y responsabilidad del Estado que no está atendiendo, y producto de eso vemos que se encuentran en una condición vulnerable, y el tema de la violencia sexual por eso es un problema que no termina. Pedimos que el Estado, y nosotros lo vamos a plantear desde el Parlamento, un sistema nacional de cuidados que dé centro de atención de cuidados, no solamente para niños y niñas, sino también para las personas que se encuentran enfermas, para las personas que tienen discapacidad. Hemos conversado con asociaciones de discapacidad acá en la región de La Libertad, con mujeres que son profesionales y tienen que dejar de trabajar porque tienen que cuidar a su hija o a su hijo que tuvo una enfermedad o que tiene una discapacidad severa, y el Estado no hace nada, ni siquiera en las provincias del interior, Chepén, Pacasmayo, Santiago de Chuco, ni qué decir Patás, Bolívar. En ninguna otra provincia, en los establecimientos de salud, en los hospitales, no hay especialistas. Si nace un niño con sordera, no lo pueden atender, tiene que venirse hasta Trujillo porque aquí hay especialistas y en las provincias no. Entonces, miremos esos temas de manera integral, hacia eso planteamos también nuestra política integral de cuidados. Muchas gracias. Creo que hay un tema ahí clave de que Juntos por el Perú lo que plantea es un enfoque preventivo. Eso es lo que tenemos que ver, y lo que ha dicho la compañera. Si nosotros no atacamos la causa de los problemas, en realidad vamos a seguir lo mismo. ¿Cuáles son las alternativas que nos brindan los gobiernos regionales, los gobiernos locales respecto al tema de la inseguridad? Más patrulleros, más armas, más cámaras, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? En realidad hay una respuesta contundente, efectiva, el poner más cámaras, más policías en la calle, más armas. La delincuencia sigue igual. En realidad lo único que ha servido esas medidas es para que algunos funcionarios se terminen enriqueciendo, porque van a poner en licitación los patrulleros, van a poner en licitación las cámaras, y luego ¿qué va a pasar? Mi diezmo, mi 20%, y eso es mucho más corrupción. Lo que nosotros abordamos es el enfoque preventivo. ¿Y eso qué significa? Fíjense ustedes, cuando el sector salud necesita, por ejemplo, licitar para uniforme de enfermeras, hace un proceso de licitación y finalmente toda esa cantidad de uniformes se lo dan a un solo pastor.
en el Ministerio del Interior y de Defensa quieren licitar botas, igual hacen el proceso de licitación y se lo dan a un postor. Igual ocurre con la industria gráfica en el Ministerio de Educación, por ejemplo, para producir libros. ¿Quién lo gana? Un solo postor. ¿Y por qué no hacer de que, por ejemplo, todos los cientos y miles de pequeños y microempresarios, por ejemplo, que tenemos de calzado acá o de metal mecánica, puedan participar y tengan acceso a esa posibilidad de que se les dé a ellos la confección de uniformes, de zapatos, etcétera, etcétera? Con eso, compañeros, no solamente vamos a prevenir el tema de la delincuencia, porque va a haber más trabajo y vamos a dinamizar la economía. Y la economía se mueve en base a dos motores fundamentales, la inversión privada y la inversión pública. Ahora dicen, la inversión pública, el Estado no debe meterse. No, señor, sí, es necesario. Para que los agricultores puedan colocar sus productos acá, debería haber un programa de compras, por ejemplo, del Estado, para atender a los ¿cómo se llama?, a los chicos en los programas de desayunos o para atender a los ancianos en su programa de alimentación. En realidad el Estado sí puede hacerlo, pero se ha amarrado a ese cliché de que solamente la inversión privada es la que mueve la economía y no necesariamente es así. Las dos cosas tienen que caminar y esa es la apuesta que tenemos nosotros desde Juntos por el Perú. Gracias. Solo para puntualizar respecto a la pregunta de cómo hacerle frente al tema de inseguridad ciudadana. Y algo de ello han tocado mis compañeros que me han antecedido, pero la pregunta es, los grandes delincuentes, ojo con eso, los grandes delincuentes, ¿a qué le han echado ojo ahora? ¿No es a las arcas públicas? ¿No es a las instituciones del Estado? Entonces, las organizaciones criminales, la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de activos, se está infiltrando en las instituciones estatales. Está que corrompe el aparato estatal, la cosa pública. Desde ahí empieza el tema de la inseguridad ciudadana, con la corrupción y con la delincuencia enquistada en los aparatos estatales. Ellos son los que nos resultan luego robando y traicionando a todas nuestras aspiraciones, a todos nuestros anhelos. Ya lo he dicho mi compañero que me antecede, hacen solamente la simulación de querer la seguridad ciudadana. Pero si ellos son los principales delincuentes, hay que llamarlos como lo son, porque quien toma plata de las arcas del Estado no solamente es corrupto, es delincuente, ya sé hay que decirlo. Gracias.